Estamos aquí con Naya Vicis y Hugo, dos alumnas de tercero de la ESO, que han participado en la Ciencia Soca y han ganado uno de los premios que será otorgado el día 5 de junio. ¿Qué os ha animado a participar en la Ciencia Soca? Pues la verdad es que tampoco lo pensamos mucho, simplemente nos pareció una buena oportunidad de tener una experiencia diferente por un lado y por otro pues también investigar más acerca de un tema que a nosotras nos gusta. ¿Creéis que es necesaria una alfabetización científica temprana? Yo creo que sí, aprender la ciencia es importante, pero creo que es más importante desarrollar el pensamiento crítico y la curiosidad en los niños. Porque, por ejemplo, en Google Maps no te enseña a que tienes que cruzar de este camino a este camino, sino que te enseña bastantes posibilidades según tú quieras y no simplemente lo que dice. Es una herramienta más, pero no demasiado aprensiva. Dirigida, ¿no? ¿Por qué elegisteis el tema de los niños ferales? Pues al principio tuvimos una lluvia de ideas de diferentes ámbitos STEAM, pues sobre todo de tecnología y, bueno, neurociencias o psicología. Y después de discutirlo bastante tiempo, pues decidimos lo de neurociencias y psicología, porque nos gustaban las dos. Y luego Siyu se decanta más por las ciencias y a mí me gustan los idiomas, entonces decidimos fusionarlos y centrarnos en la lingüística. Entonces pues hicimos este proyecto sobre la adquisición de primeras lenguas. Habéis realizado un proyecto de investigación. ¿Cómo ha sido el desarrollo de dicho proyecto? ¿Dificultades? ¿Conciliación con los estudios? Vale, es una movida, porque teníamos como muchísimos exámenes en la semana justo después de hacer ese proyecto, más o menos 3. Teníamos también que editar un vídeo para tu trabajo, la asignatura y todo eso. Y además hicimos todo el vídeo en sí en 2 días. Hicimos el guión, bueno, el primer día hicimos el guión, también quedamos para grabar y al final el segundo, es que quedamos hasta muy tarde del curso. El segundo día estuvimos todo el día editando, bueno, para comer, ¿no? Pero estuvimos casi todo el día editando, haciendo el vídeo, que al final nos desesperamos casi totalmente, porque íbamos a hacer algo muy bien estructurado y todo eso. Y al final lo que hicimos fue decantarnos por algo más caótico y todo eso, basándonos en cómo sería el lenguaje de Gini, pero en vídeo. ¿Invitáis a otros alumnos a participar en futuras ediciones de Ciencia Soca? ¿Por qué? Pues depende de la circunstancia de la persona. Es decir, por ejemplo, si no tienes mucho tiempo libre porque tienes 5.000 extraescolares, pues no te vas a apuntar a una más, porque al final esto es como una extraescolar, tienes que dedicar tu tiempo y tienes que hacerlo. Pero sí, si tenéis la oportunidad, pues yo sí que lo recomendaría, porque al final te dan también un Iker Chile que te ayuda también a investigar más acerca de un tema, de algo que él ha estudiado, que es profesional en ello, y es muy interesante. Y además también porque hemos aprendido más cosas. No solo sobre el proyecto, sino también organización propia y así. Vale, muchas gracias. ¡Nada!